sir. Dios es bueno, hermano. A los que están aquí presentes, vamos a estar en Ezequiel capítulo 16. Por favor, búsquelo. Importante, como tenemos niños, el lenguaje es bien fuerte. Vamos a cambiarlo por vida alegre. ¿Me siguen, verdad, hermano? Wanda, ¿me sigue? Vida alegre. Sí. 16. Yo quería interpretar el 17, el 16 a la luz del 17, pero no lo voy a hacer porque el 16 es muy complicado. Pero vamos a ver un mensaje que se le está dando al pueblo que es terrible, que nos aplica el día de hoy, el 16. Así que nos vamos a quedar en el 16. Pero si usted llega a Ezequiel capítulo 16, se va a dar cuenta que hay una palabra que se repite con gran frecuencia, pero debido a que tenemos los niños acá, pues vamos a cambiarlo por vida alegre. De todas maneras, yo no lo voy a leer. Vamos a leer del 1 al 9, pero antes de ir del 1 al 9, quiero primeramente, vamos a hacerlo. Vamos a leer del 1 al 9. Me gustaría, si es posible, la que tiene nuestro hermano. Usted tiene Reina Valera 1960, ¿verdad? No se dejen influenciar de las malas lenguas de la iglesia, de que yo estoy en contra de la Reina Valera 1960, eso es falso. Porque aquí hay unos hermanos, 2 o 3 hermanos, que me señalan que la mayoría usan Reina Valera, entonces pues yo quiero que se muevan a otras versiones. Y entonces pues me la pidan y blasfeman mi nombre. Porque dicen que yo apedreo la Reina Valera y eso es falso, Wanda. Edwin, eso es falso. Amén. Mire, ya hay uno allá arrancándose la cabeza, ese es uno de ellos. Exacto, prediqué el domingo con ella. Amén. No. Esa fue mi primera Biblia ahí. Yo uso la nueva versión, la Dios habla hoy, la versión internacional. Tengo diferentes versiones. Y me inclino por 2, la lenguaje actual y la Dios habla hoy. Por ejemplo, la que José leyó acá, el lenguaje actual. Es más fluida. ¿Quieren que le explique el por qué? Su carita me preocupa, bueno. ¿Ah? ¿En serio? Está bien. Exacto. Mira la otra, Jesucristo. Mire. Lo que sucede es, a usted que también me está viendo, que como yo explicaba hace unos martes atrás, mire, por favor, no me tome mal. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Y como muy bien nosotros decimos, nosotros reconocemos que la Biblia y sus 66 libros fueron inspirados por Dios. Se acabó. Pero aquel que quiere estudiar un poco más la palabra y profundizar un poco más, tiene que abrirse a nuevas versiones. ¿Por qué? Porque la Biblia originalmente no se escribió en español. Se escribió en 3 idiomas: arameo, hebreo antiguo y griego koiné. Esos son los lenguajes originales en los cuales se escribió la palabra del Señor. Esos fueron los siervos que Dios inspiró. Y esa fue su lengua natural, su lengua nata. Cuando la Biblia se va desarrollando y se va esparciendo por el mundo conocido, pues entonces, luego de que el griego se va convirtiendo en lengua antigua, lanza la lengua romance, el latín, los romanos siempre hablaron latín. Aún en Jerusalén, el gobernador de Jerusalén o el César que estaba en Jerusalén hablaba en latín. Por eso a Cristo le ponen INRI en latín. No le ponen en hebreo el rey de los judíos, le ponen las iniciales. De hecho, hay un juego de palabras muy interesante sobre que esa palabra, cuando usted la traduce al hebreo, significa la sigla con la cual Dios se identificó a Moisés.
que es de donde sale la palabra Yahvé, Yahweh y Jehová. Bien, pero es importante, Dios no tenía nombre en el Antiguo Testamento, no hay manera de ponerle nombre a Dios, porque Dios, los judíos, definían a la persona o el carácter de la persona en base al nombre. Y yo le pregunto a usted, ¿qué nombre puede definir el carácter de Dios? Ninguno. Entonces, en el Antiguo, por eso usted ve que la versión internacional lo traduce como el Señor, en el Antiguo Testamento, Él. Eso es muy interesante, porque cuando Dios le dice a Moisés, Moisés le dice, ¿y quién le voy a decir a ellos quién me envía? Entonces, Dios le dice a Moisés, Él, yo soy. Esa palabra Él es muy interesante, porque la divinidad se da a conocer como Él. Por eso los judíos hablan de el Elohim. Los judíos no usan la palabra Jehová, ellos no se atreven, porque para ellos, primeramente, el mismo judío ortodoxo nos va a decir a nosotros que somos unos disparateros, porque eso no está en la palabra. Ellos se van a referir a Él y Dios, como lo he dicho otras veces, lo pone, la palabra de no le escriben, sino ponen un asterisco, porque es un juego de palabras para ellos referirse de manera indirecta a Dios. ¿Por qué? Porque Dios en Deuteronomio dice que nadie puede usar el nombre de Dios en vano. Y ellos tradujeron eso de manera literal. Así que en la tradición judía ortodoxa nunca se usa Dios, ni se refieren a Dios de manera directa, porque tienen miedo que Dios los mate. Esa es la relación que tienen con Dios. Por eso yo siempre digo que me gusta mi Dios, porque mi Dios tiene nombre y apellido. ¿Cómo se llama? Jesús. Resuelva usted la novela del Antiguo Testamento, mi Dios se llama Jesús. Y cuando yo veo a Jesús, lo veo desde el Génesis tratando con el ser humano hasta el día de hoy. No ha terminado su obra. Amén. Ahora, los testigos de Jehová que resuelvan su problema y aquellos que insisten en tener el nombre. Yo el otro día vi una iglesia que se llamaba la trompeta de Jehová, algo así. Yo, bueno, ¿no? Dios sabrá. Pero cuando usted estudia un poco se da cuenta que ese nombre habría que evaluarlo. Amén. Y las nuevas versiones, inclusive la Reina Valera, sacó 2 revisiones, la 1995 y 2005. Y cuando usted la mira no está tan españolizada, es más fluida. Es más fluida. Y por eso me gustan las versiones nuevas. Porque cuando usted lee, por ejemplo, esa parte de Corintios, usted se da cuenta que esa parte de Romano es bien fluida. Y hay veces que en el chat de la iglesia ustedes se van a dar cuenta que yo tiro una palabra como está en la Reina Valera y como está en las otras versiones. Y no es que el mensaje ha cambiado, es que es igual. Y yo he explicado que el hebreo para una palabra tiene 16 significados. El griego para una palabra tiene 22 significados. ¿Por qué? Porque cuando usted va a la lengua semántica, como el dialecto, el diálogo de los seres humanos se fue desarrollando, cuando usted va al griego koiné, al sistema cuneiforme, es de cuñas y es con sonidos. Yo cuando hablo de la formación de la Biblia, tomo eso y lo presento acá para que ustedes vean que eran cuñas. Entonces, no había muchas palabras porque no había la diversidad que tenemos hoy en día. No existía. La gente tenía que, para una cosa, buscar algo que se relacionaba y muchas veces una palabra significaba 3, 15, 40 cosas. ¿Me sigue? Cuando usted lleva eso a redactar la palabra, tiene un problema mayor en el Antiguo Testamento. Porque el hebreo antiguo no tiene vocales. Lo que tiene son consonantes. A, E, I, O, U no estaba. ¿Usted se imagina leer eso? Yo le explicaba hace unos martes atrás, ¿verdad? Que yo hablaba de eso en casa de Marilyn. Cómo el escriba tenía que romperse la cabeza. Porque luego los judíos, ante el descubrimiento y el adelanto de la lengua, pues para que se pudiese más fácil poder comunicarse, desarrollaron una técnica para establecer ellos las vocales. Y son puntos. Usted no ve vocales, son puntos. Y esos puntos representan una vocal. Mire, esto es serio, esto es complicado. Usted lo que esté, por eso yo le digo, pues si usted puede tener 20 versiones, tenga 20 versiones.
Y no tenga miedo, la palabra no va a cambiar. Cuando vamos al original, la palabra no cambia. A los hermanos que acaban de llegar, les dije a los hermanos previos que, y de hecho usted que me está mirando, cuando usted lo lee en su casa, se va a dar cuenta, vamos a cambiar la palabra que predomina en el capítulo 16 por vida alegre. Cada vez que usted ve esa palabra, usted va a decir vida alegre. Amén. Le pido por favor a José que si puede leer. Es que no quiero mezclarlo, porque si lo leemos de una versión después de otra. Del 1 al 10, don José, por favor. Dios también me dijo, Ezequiel, hombre mortal, habla con los habitantes de Jerusalén y hazles entender que me repugna su conducta. Dales de mi parte el siguiente mensaje. La ciudad de Jerusalén fue fundada en Canaán. Antes fue habitada por los amorreos y los hititas. Desde sus inicios es una ciudad malvada. Cuando la fundaron fue como una niña abandonada al nacer. Nadie se interesó por ella, ni la cuidó, ni le cortó el ombligo. Nadie la bañó, ni la frotó con sal, ni la envolvió en pañales. Al contrario, la abandonaron como si fuera basura. Yo pasaba por ahí y la vi en el suelo, revolcándose en su propia sangre. Parecía una niña abandonada. Pensé que merecía una oportunidad y la ayudé a crecer. La ciudad creció. Fue como ver a la niña convertirse en una joven muy hermosa. Le crecieron los pechos y le salió el vello de mujer. Aún así estaba totalmente desnuda. Tiempo después volví a pasar y vi que la ciudad ya había crecido bastante. Era como una jovencita convertida en mujer, lista para casarse. La puse entonces bajo mi cuidado y me comprometí a amarla para siempre, como si ella fuera mi mujer y yo su marido. La bañé, la limpié y la perfumé. Les juro que así fue. Luego le puse un vestido de pura seda y finos bordados, y le puse calzado en sus pies. Así de amoroso fui con Jerusalén. Y no solo la alimenté bien, sino que la llené de grandes riquezas, como quien le regala a su novia brazaletes, collares, anillos, aretes y una lujosa corona. Era la ciudad más hermosa de todas. Parecía una reina. Gracias, José. Sí, no sigamos ya porque después se pone peor. Quiero decirle algo, hermano. En el capítulo 16, desde el capítulo 12, 13, 14, 15 y 16, Dios le está contestando a Ezequiel el por qué el castigo hacia Israel. En otras palabras, Ezequiel se preguntaba qué había pasado con Dios que los había abandonado. Existía el pensamiento general en el pueblo que algo había pasado, como que Dios no estaba respondiendo, pero que Dios iba a responder. De hecho, en ese momento histórico, en el campo yo le llamo campo de concentración, otros le llaman campamento, pero un campamento, usted como esclavo, usted tiene problemas porque usted no se puede ir. Y en este momento histórico, los israelitas están esclavos en un lugar donde no se pueden mover para ningún lugar. Son esclavos. Yo había explicado, y vamos entonces un poco para atrás, que ese primer grupo que va, en el cual se incluye Ezequiel, es la oligarquía, es la gente adinerada. Regularmente la gente rica no sabe cómo viven los pobres. Vive en un ecosistema muy diferente a cómo viven los pobres. Ezequiel no sabía lo que el pueblo común y corriente estaba sufriendo. Estaba enajenado. Para Ezequiel en Israel todo estaba en la perfecta voluntad de Dios. El ataque de Babilonia no hacía sentido porque Dios estaba con Israel. Y si vamos a la historia, Dios liberó a Israel ¿de dónde? De Egipto. ¿Quién era Egipto?
El faraón. El faraón era Dios en la tierra. Era el hombre más poderoso sobre la faz de la tierra. El hombre más poderoso sobre la faz de la tierra se derritió ante la presencia de Dios. Lo mismo vamos a ver en el libro de los Jueces. Dios sale en defensa del pueblo. Dios vence a los filisteos. David vence a Goliat. Se forma la monarquía e Israel empieza a florecer. Gracias a la presencia de Dios y el cuidado de Dios. Esa es la psiquis del pueblo. Los ricos piensan eso. Muchos de los que estaban en el campamento en Babilonia junto con Ezequiel pensaban que iban a estar allí un periodo de 1 o 2 meses, quizás un año a lo sumo, pero iban a regresar. Dios le está diciendo a través de Ezequiel, no van a regresar. Jeremías le había dicho al pueblo, váyanse en paz, si quieren sobrevivir, se someten al pueblo y en Babilonia Dios los va a cuidar, pero tienen que irse de aquí y vivir en Babilonia. Los profetas del rey le dijeron al pueblo, Jeremías miente. Dios no puede entregar en manos de un idólatra pagano, malvado, inmoral como Nabucodonosor a la niña de sus ojos. Eso no va a ocurrir. ¿Y qué ocurrió? Lo que dijo el profeta Jeremías. En este momento histórico, el capítulo 16, vamos a ver algo bien extraño. Dios va a usar una parábola para literalmente describir el trato de Israel desde el principio. Y yo quiero que usted comprenda algo. Israel no escogió a Dios. Dios escogió a Israel. La gente se pasa diciendo, y le pido disculpas, hoy es martes, yo soy bien informar los martes, a veces los domingos se me sale, pero yo trato de ser más suave los domingos, excepto este domingo que estaba yo trepado, no sé lo que me pasó. Le pido perdón a los hermanos. Grité un poco más de lo que regularmente grito los domingos. También me puse un poco complicado, pero yo después escuché la predicación con calma. Y dije, sí, hubo unos puntos que no desarrollé, mezclé unos temas, sí, está bien. Pero fíjate, dentro de todo a mí me ministró la predicación. Amén. O sea, de hecho, por eso cogí para hacer un reel de esa parte, cuando a veces nos creamos una subrealidad, que vamos a ver eso ahora en Israel, para que usted vea que usted no es el único. Cuando tú te creas una subrealidad y la subrealidad colapsa cuando chocamos con la realidad. ¿Me sigue? Y cómo nosotros somos lo que somos por lo que Cristo ha hecho en nosotros. Yo creo que usted comprenda eso. Lo que pasa es que no nos damos cuenta de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Lo minimizamos. Es mi pensar. Pero puede ser que me equivoque. Quizás estoy mirando otra cosa, pero quizás también lo estoy mirando general. De hecho, no voy a hablar de eso. Por tal razón, cuando Dios llama a Abraham, yo quiero que usted comprenda algo. Abraham era pagano. Abraham no era ningún tipo justo ni merecedor de que Dios lo llamara. Estamos claros, ¿verdad? Y yo he explicado aquí otras veces que cuando Dios le dijo a Abraham, ve a sacrificar a Isaac, él iba a sacrificar a Isaac. Él no iba con la esperanza de que Dios lo salvara. Él iba a sacrificarlo, él iba a matarlo. ¿Por qué? ¿De dónde salió que él podía sacrificar a su primogénito? De hecho, tú lo leíste, lo aprendió. En Canaán se sacrificaba el primogénito. Era normal que el hijo se sacrificaba a la divinidad. Porque eso aseguraba prosperidad y el respaldo de la divinidad. Cuando Dios le dice a Abraham, no toques al niño, ¿qué Dios le está diciendo a Abraham? Yo no soy como los dioses cananeos que tú conoces. El cananeo, usted se da cuenta en la historia, que en algún momento algún historiador le va a tirar que existía un el cananeo, que era un el pagano. Le está diciendo a Abraham, yo soy un él diferente. Yo no soy ese Dios que tú conociste antes de que yo te llamara.
Yo soy un Dios diferente. La vida es invaluable. Y cuando yo quiero un sacrificio, yo me hago de mi propio sacrificio. Y nosotros los cristianos entendemos que eso fue lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por eso yo decía el domingo que Él ocupó su lugar. Nadie podía ocupar ese lugar. Amén. Duda, preguntas hasta aquí. No he entrado todavía en aguas profundas. Estoy navegando para que usted no se me ahogue. Preguntas hasta ahora. Wanda. Edwin. Pueden hacer preguntas. No, Shirley igual, en confianza. Pues no se me asusten. Hagan preguntas en confianza. Y si no están de acuerdo conmigo, no tienen que estar de acuerdo conmigo. En confianza. No están obligados a estar de acuerdo conmigo. Amén. Con quien único yo peleo es con ese Señor que está ahí. Y sepan ustedes que ese fue el que me trajo al cristianismo. Ese es mi padre espiritual, ese que está ahí. Víctor Cruz. Pero peleo hasta la muerte con él. Amén. Y ese junto con el yerno, que está allí, que es también su hijo espiritual, los dos se reúnen para atacarme cuando yo critico a la Reina Valera. Son esos dos mis archienemigos. Ajá. Excelente. Lo disfrazan diciendo que Abraham sabía que Dios iba a evitar que el niño le hiciera daño, cuando realmente el texto en ningún lugar dice eso. Si usted se da cuenta, él le dice al siervo, ven conmigo y trae la leña. Y se van. Y de hecho, teológicamente hablando, porque la versión de la Biblia lo brinca, el viaje al monte donde él iba era aproximadamente 3 días a pie, no era cerca, porque en la antigüedad la divinidad estaba en los montes más altos y allá era donde uno adoraba. Y él iba a ese lugar. Ya Dios le había hablado también a Abraham en un sueño y había sido en ese lugar, que de hecho todo el mundo concluye que es en Sión donde se construyó Jerusalén. Y cuando Abraham va de camino para allá, Abraham era cananeo. Nunca lo olvide, Abraham le llaman el hebreo porque viene del otro lado del Éufrates. Ahí es que surge la palabra hebreo. Aquel que viene del otro lado del Éufrates. Cuando él va a hacer el sacrificio, teológicamente hablando, podemos concluir que ese viaje le tomó a Abraham 1 año. Porque ese era su único hijo con la mujer que él amaba. Amén. Y recuerde que cuando él tuvo a Isaac, lo tuvo en la vejez. Ya esto se acabó. Este fue el último cartucho. Aquí no hay plan B. No vuelve más. Entonces el mismo Dios de la promesa parece que cambió de parecer. Porque como mi generación va a ser como la arena del mar, si mi única descendencia primaria de la mujer por la cual yo luché, la pierdo. Entonces cuando él llega a hacer el sacrificio, le dice al siervo, tú te quedas aquí, él se lleva la leña y mira qué cosa brutal, él sabe cómo preparar al niño. Él sabe cómo amarrarlo. Y Abraham era cananeo y no creía en Dios, ¿verdad? ¿Por qué? No lo conocía, eso es correcto. Eso es correcto. ¿Cómo llegó a Dios? Cuando esa pregunta yo la estaba esperando hace rato. Recuerda que en aquel momento las personas eran bien dadas a las divinidades. Habían un montón de divinidades y las personas hacían sus divinidades. Dios le habló y le dijo, muévete a tal lugar. ¿Quién le habló? Abraham todavía no lo sabe. Abraham se movió porque la divinidad le habló. Y él identificó que la divinidad le habló y se movió. ¿Por qué Dios lo escogió a él? Luego nos vamos a dar cuenta que hay unas características, una en Abraham, que lo van distinguiendo. Pero aquí en Ezequiel, Dios le está diciendo al pueblo, yo te escogí cananeo. Tú eras un cananeo. ¿A quién Dios se está refiriendo? A Abraham. Yo te escogí a ti. Aún siendo pagano, yo te escogí a ti. ¿Me sigue? Por eso muchos teólogos concluyen, y no solamente por este texto, sino por ese lugar de Canaán,
que había muchas divinidades. De hecho, al día de hoy, en Irán existe el templo al dios El. Está allí, una herencia histórica que tenemos allí. Y es un templo inmenso, inmenso. Lo que pasa es que no podemos ir porque son tierras islámicas y no permiten que uno vaya para allá a hacer esos viajes para turistear. Se puede llegar, pero eso es mover cielo y tierra. Pero sí, había una percepción de él de escuchar a Dios, pero que fuera el Dios que va a trabajar con él no tenía claro quién era ese Dios. Ahora, da un break, Anthony. Por eso la grandeza de Abraham, porque él se mueve sin saber quién le habla. Por eso sí se le llama el padre de la fe, porque Dios no le dio mucho. Entonces, él no conocía a ese Dios y porque Dios le habló, se movió. Cómo Dios le habló no tenemos detalle, Edwin, eso sí es verdad. No tenemos claro. Pero Dios procuró llamar su atención. Yo quiero que usted comprenda eso. Dios va a buscar algo para llamar la atención a quien le interesa en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿a quién tenemos? Al Espíritu Santo. Tenemos al Espíritu Santo, ya Dios nos llama la atención, porque tenemos al Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué usted pone esa cara? Ahorita defienda su punto y lo presenta. Por tal razón, cuando Dios llama a Moisés, ¿qué usa para llamar la atención de Moisés? La zarza. Cuando Dios le habla a Jacob, ¿qué usa para hablar con Jacob? La escalera, que se conecta con el cielo. La escalera tiene la base en la tierra, no está en el aire, está en la tierra. Una conexión entre la tierra y el cielo. Y eso hay un significado judío increíble cuando uno profundiza, pero no puedo entrar en eso ahora. Y Dios siempre usó algo para llamar la atención en el Antiguo Testamento. Ya a la medida que la revelación fue progresiva, eso es algo que quería aclarar con ustedes. La revelación de Dios es progresiva. No se queda estática. Dios no siempre llama a la persona de la misma manera. Él va haciendo ajustes. Y a la medida que la revelación se va dando, que el conocimiento de Dios se va expandiendo, pues Dios se va manifestando de otras maneras. Porque es la manera de Dios trabajar con el ser humano. ¿Eso contesta su pregunta, Edwin? ¿O todavía se quedó con duda? ¿Tiene otra más? En confianza, no sin miedo, por favor. No le dé espacio a estos muchachos. Haga otra pregunta. Dime, Anthony. Bueno, yo tenía entendido, bajo una enseñanza, una vez que le convertí a Dios, que el acto de Abraham fue una simbolización que Dios usó para más adelante, pues, vamos a Cristo como o sea, que Abraham iba a su hijo y pues le simbolizó a todo, para que Abraham dispone de su corazón sacrificar a su hijo y pues de tenerlo pues más adelante nos dio el a su hijo Cristo, de esta otra. Pablo dice que desde antes de la creación ya Cristo había sido determinado para morir. En otras palabras, Dios creó al hombre, y quiero sí aclarar esto, usted que me está escuchando. Dios creó al hombre no para que el hombre fallara. Dios no lo creó para fallar. Dios le dio todas las herramientas para que el hombre obedeciera. Le dio inteligencia, le dio capacidad y le dio funciones. Y le hizo parte de la creación. Pero Dios sabía que el hombre iba a fallar. No era una manzana. No era una manzana. No era una manzana. No era una manzana. Era un higo. Un higo. Si vas a concluir que había una fruta, era un higo, no era una manzana. Una de las cosas que la serie esa de la Biblia tiene, muestra un higo, no una manzana. Porque la manzana no se daba en esa región. Recuerde que se estima que el huerto del Edén estaba en esa zona de Irak, Irán, que es donde, de hecho, históricamente hablando, arqueológicamente hablando, todas las fuentes apuntan que la humanidad se originó en esa zona de Irán, Irak. Los yacimientos más antiguos sobre los seres humanos están en esa región. Si usted es evolucionista, que es contradictorio a la porción bíblica, pero actualmente hay dos fuentes de donde el hombre provino. Un ser superior que lo creó o la evolución.
Los dos están de acuerdo que la vida se originó en ese lugar, en esa región. Amén. Porque en ese lugar, de hecho, la manzana es el producto de injerto que fluye después, aproximadamente en el siglo X, siglo XI, es que realmente la manzana empieza a promover si la manzana se da en frío, no se da en calor. Porque en base al tiempo que fue transcurriendo, no hay evidencia de que en ese lugar existiera manzana. Aparte, el texto dice manzana. El texto dice manzana. ¿Y por qué usted lo está defendiendo? Dice el fruto. Por eso dice el fruto. Claro, excelente pregunta. Aleluya. Este grupo me gusta. No me lo dañen, por favor. No, pero vengan todos los martes, no me falten. El que falte es juicio del Señor. Dime, Shirley. Dime. Eso es correcto. La idea de la manzana, si no me equivoco, se introduce en el, tengo que verificar mi nota, pero debe ser en el siglo XI, siglo XII por ahí, que era una manzana. Eso es correcto. Que no encaja en ese lugar. Pero cuando uno va a ese momento, a la evidencia arqueológica, recuerde que usted tiene evidencia de todo. Frutos antiguos, qué frutos existían en esa región, qué consumían las personas. Ya viene con el cuento de la manzana, que el juicio de la manzana, ay Dios mío. Por eso les digo, no me falten, porque estos son los que dañan la clase. No, tú estás bien, tú estás bien. Pero que quede claro que este era el Edén. Puede ser que en ese momento hubieran los cuatro tiempos climáticos. Desconocemos. Por eso Desconocemos. Eso es especular. Y cuando uno especula sobre la Biblia, tiene que tener cuidado. No, por eso yo no voy a entrar en ese detalle porque la Biblia, y repito, y aquí te felicito, Anthony, no en serio sobre ese punto. Usted tenga cuidado, cuando la Biblia no habla sobre algo, no pierda su tiempo. Si la Biblia no lo menciona, no gaste su energía ahí. Porque entonces empezamos a especular, entonces ahí vienen espiritualizar, espiritualizar, y que Dios me reveló. La Biblia en ningún momento dice eso y no ¿sabes? No. Ay, Dios mío, la hora de dormir, dile que no lo ponga. Ay, hermano. Porque es que yo me acuesto regularmente a las 8:30. Le pido disculpas, vivo en el campo. Sí, literal. Y me pone el sueño, me pone el viaje para la mañana. Yo estaba pensando en que... Los juegos del NBA y me ven a mí. Estoy viejo ya. Por eso te digo, es lo que me da cuenta. El gimnasio no me quita los años, lo que hace físicamente estar un poquito mejor, pero ya a las 8:30 estoy... Entonces tengo el hábito de dormir al mediodía en el trabajo y los sábados al mediodía ya estoy durmiendo. ¿Por una siesta en un chiquito en platito? Sí, eso es así. Después de viejo la siesta es necesaria. Yo la cojo, pero no siesta, cojo horas. No, yo trabajo, no puedo. Bueno, vamos al texto, espérese, que usted se me fue y después el tiempo se nos va. Y esto está muy complicado hoy y no quiero prenderlo. Ok, sí les quiero decir mire, si la Biblia guarda silencio, usted se queda ahí. No añada, no, porque muchas veces queremos añadir para verlo como que lo más que sabemos y lo que vamos a crear es confusión. No haga eso, no haga eso. Si la Biblia no da detalles de qué fruto era un fruto, ya ahí se acabó. ¿Importa el fruto o la desobediencia? ¿El texto se enfoca en el fruto o en la acción de desobedecer? Otra cosita más. Esos primeros 11 capítulos de Génesis se dan en arameo. No se sabe quién lo escribió. Y se dan en Babilonia. Babilonia, estamos hablando que fue en el 580 a 500 antes de Cristo.
Ahí es que surge el libro de Génesis, primeramente esos 11 capítulos, que luego se insertan cuando se hace el canon en la Septuaginta. Estamos, ¿verdad? Amén. ¿Duda, pregunta? Seguimos. Ok. ¿Qué sucede? Dígame, don Edwin. Mucha información. Sí, no se sabe quién lo escribió. No. ¿Cómo llegó ahí? ¿Cómo sabemos que el mundo se hizo en 7 días? Eso mismo me preguntan. Y 24 Bueno, eso es otro tema. Bueno, se divide la clase como en 10. No, pero no, Pastor va a tener que volver a la otra vez desde el principio. Ok, yo doy un estudio sobre... Ok, le voy a contestarles a Edwin, pero yo doy una... Cuando terminemos de Ezequiel, si ustedes desean, podemos volver. Yo doy un estudio profundo de la formación de la Biblia. Estoy aprendiendo, nunca había escuchado. No, bienvenido. La gente me está aburriendo. Recuerden, como ustedes tienen Facebook, luego lo ven con calma y así pueden hacer notas y buscar Pero información. vamos a hacer algo, pastor, para que Ya haga tiene. que sea más Pastor, significativo. ya tienes ahí un contenido para hablemos de Biblia. No es que yo tengo un estudio bíblico sobre la formación de la Biblia, pero le voy a contestar a Edwin y entramos al texto. Cuando se da esa revelación de los primeros 11 capítulos, yo creo que ustedes comprendan algo. Muchos teólogos conservadores empiezan a pelear y a defender lo indefendible. La mayoría de los teólogos académicos están de acuerdo que esa revelación se dio en Babilonia. Teología liberal y teología conservadora. Todos están de acuerdo que fue en esa época. Porque fue en esa época que empezaron a aparecer los libros. Cuando Génesis da su detalle, yo quiero que usted comprenda algo. Los judíos no tenían claro el origen del mundo. Y la visión que existía del mundo era el dios Marduk de Babilonia. Y las visiones de Egipto, de cómo el mundo se había formado, y otras visiones paganas que involucraban una guerra de dioses, y que producto de esa guerra de dioses, un dios se molestó con el otro y usó el fluido de un caballero para entonces de ahí dar la vida. ¿Me siguieron, verdad? Y Marduk, que es uno de los dioses primarios de Babilonia, entra en guerra con los seres humanos porque no soportaba el ruido de los seres humanos. Porque los seres humanos eran muy ruidosos. Y le dio con destruir a los seres humanos. Y es un revolú. De repente llega esta revelación donde vemos a un Dios amoroso, estructurado. ¿Realmente a Dios le tomó 7 días? La realidad, Edwin, es que no. ¿Pero por qué se usó el número 7? Porque hay una simbología judía. Para los judíos el número 7 es ¿qué? Perfección. Cuando todo se llevó a plenitud. Ok. ¿Dios tiene tiempo, Edwin? ¿Dios conoce el tiempo? Sí. No, pero en sí mismo hay tiempo en Dios. Él es eterno. Para Dios no hay día ni hay noche. Eso es lo que Apocalipsis nos dice. Alfa y Omega, principio y fin. Pero para Él no hay tiempo. Si para Él no hay tiempo, ¿cómo podemos decir que le tomó 7 días? Amén. ¿Me sigue? Pero hay un orden. Sí, y a quien se le está dando la revelación, ¿quién está recibiendo la revelación? Un humano. Mira qué cosa brutal si lo aplicamos bien. Dios se está limitando a Él para que un ser humano le pueda comprender. ¿Me sigue? A veces nos molestamos porque no, para, que dice 7 días, son 7 días. Ve al sentido del texto. Dios se está, no hay otra palabra a decirlo, eso es lo que dice Efesios, se está rebajando al entendimiento humano porque Dios necesita que el hombre lo entienda, lo comprenda, y le habla de 7 días y le da un orden, Edwin. En ese momento histórico, cualquier persona que leía esa revelación decía eso es una estupidez. No hace sentido esa revelación. Hoy en día, científicamente hablando, ¿qué demuestra la ciencia? Que primeramente el mundo era agua. Después que entonces surge la tierra.
ya habían personas. Abraham. No, ¿A quién? Jesús. ¿Cómo que a Jesús me confundiste? Ya había un mundo. Ajá. Ya había un mundo. ¿Por qué lo cogieron a él? ¿A quién? Para ser a Jesús. Para ser senador. Porque No, excelente, porque te entendí. Dios creó el mundo para él. Jesús lo creó para él. Porque tú eres la palabra de Dios. Mediante la palabra. Ajá. Exacto. Yo entiendo esa parte. Ajá. Lo que quiero es el mundo. ¿De dónde salió el mundo y salieron las personas? Ok, Salimos nosotros. a eso vamos ahora. Cuando Dios crea el mundo, Nidia, hay un orden. Hay un orden lógico. Primeramente, se enfrió el mundo. Del fuego salió, porque dice que el Espíritu de Dios se movía para bajar la temperatura de la tierra. Así que el fuego estuvo involucrado. Luego el agua. Eso, mire, técnicamente pasaron millones de años. Bien. Luego sale la tierra. Luego los árboles. Y a cada cual se le da una función. Luego vienen los animales. Y los animales van por cuerpo. Los de agua, los de aire, los de tierra. ¿Usted está listo? La arqueología demuestra que los animales nunca han cambiado. El registro fósil demuestra que las aves siempre fueron aves, que los reptiles siempre han sido reptiles, que eso de que eran anfibios y después fueron, eso es falso. No hubo tal, de hecho, no han encontrado el eslabón escondido que demuestre que sí la evolución se puede probar. Cada vez que llegan se le cae el caso, se le cae, porque hay evidencia a través del ADN, se demuestra que las aves siempre fueron aves. No hay una evidencia ni un punto que conecte que este reptil dejó de ser reptil para ser ave. Sí, las aves se van adaptando, hay un proceso de ajuste al ambiente, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, eso se da, pero científicamente hablando, lógico, los evolucionistas no van a reconocer un ser superior, ellos se amparan que aunque tienen una media verdad, una mentira, pues es suficiente para explicar la vida. Pero cuando usted le habla del proceso cámbrico, empiezan a tartamudear. ¿Sabe usted lo que es el proceso cámbrico? Es un proceso donde la vida empezó a brotar de una manera descontrolada, ahí salió el cangrejo, salieron un montón de moluscos, salieron las estrellas de mar, salieron los bueyes y hasta el día de hoy esos tipos siguen siendo lo mismo y nunca han evolucionado, ni tienen un predecesor. Ellos dicen que fue que como la vida empezó a darse, pues de una manera descontrolada todo empezó a brotar. Entonces, amparado en eso, al final llega ¿quién? El hombre. El hombre. Y comparte con el hombre la creación. ¿Qué le está diciendo al hombre? Tú necesitas de la creación para vivir. La creación no necesita de ti. ¿Me sigue? Pero yo comparto la creación contigo. Dios, quiero que comprendan esto. Estamos en Babilonia. El pueblo está en sufrimiento porque está esclavo. Piensa que Dios se olvidó de ellos. Están en una cultura donde están tratando de lavarle su cerebro de que su Dios está derrotado. ¿Se acuerda Daniel que le cambiaron el nombre? Eso es un lavado de cerebro. Ya tú no eres hebreo, olvídate de eso, esa gente murieron. Tú eres ahora otra cosa. Y prepárate para hacer otra cosa. Dios se ha olvidado de ellos. Ahora Dios le está diciendo, yo nunca me olvidé de ustedes. Que lo vamos a ver ahora. Yo siempre he tenido cuidado de mi creación. Entonces cuando tú ves esos primeros capítulos de Génesis, bueno, al final dice que Dios descansó un día. ¿Y qué dice Jesús? ¿Realmente Dios necesita descansar? ¿Para quién se hizo el Shabbat? ¿Para Dios o para el hombre? ¿Y qué dice el Señor? Es para el hombre, para que el hombre sepa que no puede vivir solamente para trabajar, que tiene que disfrutar su trabajo. Debiéramos de aplicar eso hoy en día, ¿verdad? Cuando lo único que queremos hacer es trabajar
y nos convertimos en unos workaholics, pues sepa que antes la gente trabajaba 12 y 14 horas al día. 14 días y 16 días a la semana. No había tiempo de descanso. En Babilonia no habían 7 días. No habían 7 días. De hecho, Dios mío. Tiene que darle el estudio. Sí, porque tengo ya que pararlo ahí, porque si no, esto se va a, lo que digo ahora lo va a complicar más. Amén. Amén, amén. Edwin, ¿estamos bien ahí? ¿Se quedó con duda? No se preocupe, luego cuando hablemos del estudio, ahí entonces trae todas las notas y disparamos. Pero gracias por esa pregunta. No quiero ceder, tengo que ser fuerte, no puedo ser ante la tentación. Mire, entonces, ¿qué sucede? Quiero leerle algo del texto. Y por favor, oiga esto, que nos aplica a todos. La tentación de poner la confianza en los regalos de Dios, en lugar de confiar en el dador mismo, ha sido ocasión de lazo continuo para el pueblo de Dios a través de la historia. Y aún hoy sigue siendo una trampa mortal para muchos. De hecho, cuanto más talento se tiene, mayor es la tentación. Los buenos organizadores llegan a creerse su propia habilidad para organizar. Los evangelistas más eficaces empiezan a confiar en sus refinadas técnicas. Los maestros brillantes interpretan su éxito como resultado de una agilidad mental y su destreza de grupo. El pastor, que se preocupa por su congregación, termina convenciéndose de que es gracias a sus habilidades como consejero que la gente recibe bendición. La iglesia que desarrolla con éxito algún ministerio social se cree que es gracias a una buena organización y unas estrategias brillantes. El programa evangelístico que triunfa empieza a medir su éxito en términos de marketing efectivo. La escuela que ha alcanzado buena reputación empieza a confiar en su habilidad sin límite para atraer estudiantes. Por supuesto, esta clase de situaciones nadie deja de confiar en Dios, o por lo menos así lo confirman. Pero en términos prácticos, la fe en Dios resulta tan irrelevante como las palabras "en Dios confiamos", que resultan tan irónicas al verlas en los billetes de dólar de los Estados Unidos, que dicen "In God we trust", pero hacen todo lo contrario a lo que Dios les ha mandado hacer. El pueblo de Israel se sobreconfió y al sobreconfiarse perdieron el norte de la razón de ser de ellos. Y Dios le está diciendo en el capítulo 16 a Ezequiel: el pueblo empezó a comportarse como una mujer de vida alegre, empezó a relacionarse con todo el mundo y se les olvidó que lo que habían alcanzado lo habían alcanzado por mí. Mediante Salomón, Israel brilló, y hay evidencia histórica que demuestra que Israel logró establecerse económicamente como una nación reconocida en aquel momento histórico, no por su ejército, porque Israel nunca fue un país de guerra, sino por los frutos, por la tela, por la manera de mercadear, por los tintes que eran únicos y que regularmente estaban en toda esa zona del Mediterráneo, que Israel logró tener control de ellos y todo el mundo iba a mercadear a Israel. La idea era que no fueran solamente a mercadear a Israel, es que cuando vieran a Israel, vieran al Dios que le dio a Israel todo lo que tenían. Mire lo que dice Deuteronomio 8:18, del 17 al 18. No se les ocurra pensar: todas estas riquezas las hemos ganado con nuestro propio esfuerzo. Deben acordarse del Señor su Dios, ya que ha sido Él quien les ha dado las fuerzas para adquirirla, cumpliendo así con ustedes la alianza que antes había hecho con los antepasados de ustedes. Pero sin embargo, Israel se creyó en sí mismo autosuficiente, se creyó demasiado fuerte y dejó a Dios fuera de sus vidas, y empezaron ellos a dirigir el gobierno, a dirigir la monarquía y a atropellarse mutuamente. Mire lo que dice Ezequiel 16:34. En tu vida alegre has hecho lo contrario de lo que hacen otras mujeres. Nadie te busca para pecar, ni ellos te pagan a ti, sino que tú le pagas a ellos. Solo en eso eres diferente.
Mire el nivel moral que Dios le está diciendo al pueblo que ha llegado. Eres tan indiferente a tu valor que te das a los hombres, que tú le pagas a los hombres para que estén contigo. ¿Y a quién Dios le está hablando? Dios le está diciendo a Ezequiel, tú le vas a decir esto al pueblo ahora, porque yo quiero que ellos que están aquí alrededor tuyo entiendan que la razón por la cual yo me cansé de ellos es porque ellos fueron indiferentes a escuchar mi voz y me sacaron a mí del trono y empezaron a creerse autosuficientes y consideraron que no me necesitaban a mí y yo era simplemente una deidad más. Si habían olvidado que yo fui que los traje desde Canaán. Gloria a Dios que eso no pasa hoy en día en nuestras iglesias ni con nosotros. Una tristeza que esto no se predica de esta manera ni se educa así de esta manera en las iglesias, para que entremos en razón. Por eso usted siempre me ve a mí que yo cuando me paro en el altar, si yo tengo dudas, yo lo digo, yo no tengo problema en decirlo. Y si yo me equivoco, lo digo también. Y yo lo he dicho aquí, yo tengo mi bachillerato en teología, estudio bíblico teológico, completé en diciembre mi maestría en teología, tengo mi bachillerato en administración de empresas, tengo mi maestría en administración de tecnología, pero todo eso para mí es papel de baño. Yo no me atrevo a creerme que lo que tengo me lo merezco, no me atrevo a decirlo, porque yo era un arrastrado de la vida, yo era una estadística, y yo no puedo olvidarme de donde Dios me sacó, no puedo. No puedo. Y una vez me pasó, por si acaso. Y tuve que pagar las consecuencias por eso. Así que yo, bajito todo el tiempo. Eso de que, no, pastor, no, pero llámame Manuel, yo no tengo problema. No, Manuel, eso de cielo se interpreta mal. Porque el fundador de los testigos de Jehová dijo, aquí muere el siervo del Señor. Después de haber estafado a medio mundo con el grano mágico. No, yo soy un esclavo, literal, porque la palabra siervo es esclavo. Y usted tiene que ser igual. Por eso yo le digo a usted, sea transparente con Dios. Sea transparente con Él. Si tienes dudas, dilo. Si no entiendes, levanta la mano. Si estás pasando por un momento de conflicto espiritual, díselo a Dios. Dios, tengo un conflicto espiritual que esto siento que puede alejar de ti. Usted no necesita que Dios le mueva cielo y tierra para que usted sepa que asaltar un banco está mal. Y cualquier cosa que te aparte del propósito de Dios en tu vida, tú no tienes que procurar dirección si eso está bien o está mal. Tú sabes que eso está mal, pues no te tires por ahí. Si dice que el lugar es 50 millas por hora y tú vas a 60, ¿qué tú sabes que puede pasar? ¿Qué puede pasar? Te dan un ticket o puede provocar un accidente o llevarte a alguien enredado. Exactamente el sábado yo iba para San Juan y en el mismo expreso un señor en una bicicleta y en la salida, yo gloria a Dios que venía desde acá mirándolo y yo espérate, déjame ir bajando porque este señor se va a tirar en el medio, exactamente eso hizo. Cuando yo iba a doblar se tiró en el medio. Usted no puede acelerar que se salga él, usted puede provocar un accidente. Pues lo mismo sucede con la vida espiritual. Y aquí Dios Dios le habla fuerte a Israel y quiero añadir algo. Dios empieza a usar la alegoría como una herramienta de educación para que el pueblo entienda lo que ocurrió. Y mire la manera, la mujer de vida alegre, aquí es Israel. Y de hecho, cuando estaba analizando el texto era más crudo todavía. Usted se imagina a Ezequiel en la puerta de su casa, gritándole al pueblo, tú eres las 4 letras. No pro, las 4 letras.
porque ya ese tipo de servicio se brindaba en ese tiempo histórico. Ya se daba ese servicio, donde las mujeres ofrecían ese servicio. Y Dios siempre lo comparó con la vida espiritual. Dios es que empieza a compararlo con la vida espiritual. ¿A qué profeta Dios le pidió que se casara con una mujer de este perfil? Yo creo que fue A Osea. ¿Qué le dijo a Osea? Como una mujer Ve al prostíbulo, más comparativa. ve a la casa donde están las mujeres de vida alegre y cásate con una mujer allí. ¿Dónde estaba esa mujer? ¿En qué pueblo? ¿En qué ciudad? En Israel. ¿Qué hacían esas mujeres en Israel? ¿Dios permitía ese tipo de que la mujer se denigrara de esa manera? La respuesta es no. Y le está diciendo, por favor, ubíquese a Ezequiel desde la puerta de su casa, que eran casas pobres. Ezequiel recibiendo del Señor y diciéndole al pueblo: quiero que entienda la razón por la cual tú estás aquí, porque oiga lo que le estoy diciendo, lo que le dije al principio, la mayoría de las personas que estaban allí no entendían por qué estaban allí, consideraban que no habían hecho nada malo. ¿Sabe cuál fue el problema? Que sus líderes les engañaron y ellos mismos no querían ver. Cristo le dijo a los fariseos: si ustedes fueran ciegos, por lo menos tuvieran salvación. Pero el problema de ustedes es que tienen ojos y no quieren ver, porque esa actitud no cambió. En el tiempo de Jesús, a los ricos no les importaban los pobres. El pueblo no aprendió. La iglesia ha aprendido. ¿Estamos listos realmente para irnos con el Señor? En general. ¿Por qué? Porque nos hemos desenfocado. Nos estamos concentrando en vivir, en existir. No me gusta usar la palabra vivir, Nivia, no por contradecirte. Porque vivir es vivir a la voluntad de Dios y vivir a plenitud. Pero cuando nos enfocamos en existir, estamos enfocados en el diario vivir. Y como yo he dicho, buscar al Señor no es solamente venir a la iglesia y uno meterse en ayuno y oración. Eso es una actitud escénica. Para mí, vivir en Cristo es vivir a plenitud. Y cuando hablamos de vivir a plenitud, es la capacidad de perdonar como un niño. La capacidad de amar como un niño. La capacidad de disfrutar la vida como lo hace un niño. Eso es vivir. Esas son las cosas hermosas. Cuando una madre disfruta su proceso de embarazo, se siente alegre porque está embarazada, disfruta cada mes el proceso de parir a pesar de lo doloroso que es, pero cuando tiene ese niño en sus brazos, se dice: valió la pena. Y empieza a disfrutarse el crecimiento de su hijo, aunque la vuelva loca, se disfruta el crecimiento de su hijo. Se olvida todo ese dolor y tiene otro. Y quiere otro después, eso dice la Biblia. Entonces, usted se da cuenta que esa madre va disfrutando esa etapa junto con su esposo. El esposo se disfruta a la esposa, todos esos detalles, la guerra, los conflictos, las situaciones, you name it, pero se van disfrutando mutuamente hasta que llegan los hijos. Que hay madres que se dedican solamente para los hijos. ¿Y qué pasa cuando los chamaquitos se van de la casa? ¿Qué quieren hacer las madres? Irse con los hijos a vivir. Bájale dos, comay. Esa etapa ya pasó. El nene tiene que hacer su vida. Usted disfruta ahora la vez al lado de su esposo, porque usted no puede construir su vida en base a los niños. Los niños son una etapa y como dice el Salmo, es una flecha que tú la vas preparando poco a poco, preparas y la lanzas a la vida. Y ya tú como padre ayudas, pero te enfocas ahora en tu nueva etapa y disfrutas tu nueva etapa. No es criar los nietos, es disfrutar la vida. Usted puede ayudar, usted puede ayudar, no me malinterprete, porque eso es parte de abuelo. El abuelo se disfruta a los nietos porque tongonea con el nene. Pues claro,
Y usted muchas veces más que los hijos, porque usted lo hace con una madurez diferente. Eso es parte de la etapa. Pero también la etapa puede ser usted disfrutarse a su pareja. Está-